Esta es la huella que nos marca y nos obliga a asumir la responsabilidad de continuar. Porque si somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. En tu nombre, querido amigo. Que la voz de Fernando Villavicencio no se puede acallar, que estamos en todo nuestro derecho democrático a impedir que una voz se silencie. Fernando Villavicencio, yo estoy casi seguro que fue asesinado porque él dijo que militarizaría los puertos. Con él, junto con él pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia, el plan de Fernando, nuestro plan de gobierno. Sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. ¡Que viva Fernando Villavicencio! ¡Viva! Gracias, por favor. Quiero despedirme de ustedes y decirles que confíen, que crean que esto es posible. Bueno, ustedes lo han visto, candidatos que cierran campañas con chalecos antibalas, con seguridad de los costados, algo impresionante. Fernando Villavicencio murió asesinado. Cristian Zurita, su reemplazo, ha dicho que Ecuador es un narcoestado. Para comentar la situación del vecino país de Ecuador está con nosotros Fabricio Vela, periodista de ese país. Bienvenido, Fabricio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, saludos cordiales, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti por atendernos. Rápidamente, ¿cómo describirías cómo llega a Ecuador a este proceso electoral extraordinario? Es un proceso efectivamente extraordinario que desde lo político no tiene precedentes en la historia del Ecuador en estos últimos 44 años desde el retorno a la democracia en el año 79. Es la primera ocasión que se da este contexto de elecciones anticipadas, fruto de una decisión presidencial de disolver la Asamblea Legislativa. Eso en lo político, pero también es inédito desde el punto de vista de la inseguridad y la crisis de violencia que está enfrentando el Ecuador y que ha costado la vida justamente a Fernando Villavicencio, candidato presidencial, asesinado el miércoles 9 de agosto. También ha costado la vida al candidato asambleísta por la provincia costera de Esmeraldas, una de las más pobres y abandonadas del país, Ríder Sánchez. Hace pocos días asesinaron al dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana en una parroquia de la provincia de Esmeraldas, Pedro Briones, y el 23 de julio al alcalde de Manta, el segundo puerto en importancia del Ecuador. Esto no tiene precedentes en la historia del Ecuador. Una sucesión de hechos sangrientos. Ahora, ha sido contundente, Zurita ya ha dicho que Ecuador es un narcoestado. Se dice mucho de lo que ocurrió durante el gobierno de Correa, que se habría entregado los puertos y se los habría puesto a disposición de las mafias narcotraficantes. ¿Tú harías el mismo diagnóstico? Yo discrepo con ese diagnóstico y lo hago desde la óptica de varias entrevistas que he hecho a analistas estudiosos no necesariamente vinculados al correísmo. Correcto. Entonces, ¿cómo explicar? Permíteme redondear la pregunta. ¿Cómo explicar el clima de violencia y estos asesinatos a plena luz del día que evidentemente cometen sicarios? ¿Cómo explicamos eso? ¿Quiénes están detrás? A ver, hay una situación de falta de control de las cárceles. Las cárceles han sido permeadas, han sido tomadas por el crimen organizado. El Estado no ha podido controlar las cárceles. Esto sí hay que decirlo. A partir del año 2015-2016, aún con el gobierno de Rafael Correa en el poder, hubo problemas en el manejo carcelario que se agudizó en el año 2018 y 2019. En el año 2019 se decretó el primer estado de emergencia en el sistema carcelario y de aquí hemos tenido 4 años en donde el Estado no ha podido controlar las cárceles, donde hay disputas entre líderes de bandas criminales y esas disputas se han trasladado a las calles. Hay disputas por el control tanto de las cárceles cuanto de barrios de varias ciudades en función de el microtráfico. Sí. No ha habido tampoco algún tipo de acción que ataque las
Ojo, perdóname, pero lo que estamos viendo es ataques a figuras que podrían convertirse en gobierno. Eso es lo peligroso, es decir, estamos hablando de crímenes que apuntan a clase política, es decir, al gobierno. Hay alguien aquí que no quiere que lleguen determinadas personas a ejercer ningún tipo de poder. ¿Quiénes son? Porque no estamos hablando de que sean personas comunes. La violencia en nuestros países se ve. El crecimiento de la delincuencia se ve. Hace tiempo hay organizaciones criminales organizadas. Hace tiempo hay narcotráfico en nuestra región. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Por ejemplo, para dispararle a alguien como Villavicencio o para dispararle a los demás que tú acabas de enumerar. A ver, el hecho es que desde el año anterior ya la violencia comenzó a permear en la política. Nosotros en el Ecuador en febrero pasado tuvimos elecciones locales, elecciones de municipales, y allí también hubo atentados y hubo asesinatos a candidatos, ya comenzaron a permear. Aquí lo que se presume, es una de las hipótesis que se maneja, es que sectores políticos tienen relaciones con el narcotráfico. Esto es un tema que está siendo investigado y fruto de esas relaciones, esa violencia igualmente ha permeado a varias instancias de la clase política ecuatoriana. O sea, no se puede, creo yo, la visión no puede ser tan ligera en asumir de que hay grupos criminales que no quieren que determinado personaje político llegue al poder. Ciertamente Fernando Villavicencio tenía una posición expectante, estaba dentro del segundo pelotón de aquellos candidatos que podrían entrar a la segunda vuelta electoral. Eso es absolutamente cierto. Pero al mismo tiempo, como digo, hay un clima que viene creciendo desde hace algún tiempo y del que no se descarta relaciones del poder político, de cierto segmento de la clase política con grupos del narcotráfico. De acuerdo. Finalmente, para cerrar esta entrevista, nos ha ganado el tiempo, es una pena, el ánimo de los ecuatorianos hoy, ¿van a ir a votar? ¿Hay temor entre los electores? ¿Hay garantías para que ellos puedan ir y participar? A ver, empecemos por el ánimo. El ánimo no es el mejor en el Ecuador. Ecuador es un país roto, Ecuador es un país polarizado, Ecuador es un país con miedo al día de hoy. Aquí en el Ecuador el voto sigue siendo obligatorio, no sabemos cuál será el nivel de ausentismo asociado a la violencia. El Consejo Nacional Electoral ha identificado alrededor de 600 recintos electorales en donde se ha incrementado, según ellos, la seguridad para que se pueda votar. Un dato no menor es que Ecuador nunca había visto candidatos a cargos de elección popular protegidos por chalecos antibalas o con cascos para justamente tratar de brindarles seguridad. Este es un hecho inédito en el Ecuador y refleja lo que estamos viviendo en una elección que el día domingo, por cierto, tiene pronóstico reservado. Hay una serie de encuestas que se están difundiendo en redes sociales, en chats de mensajería, muchas de esas encuestas falsas, pero que pretende generar evidentemente de acuerdo, sí, estamos una sensación de bingo. Bien, te agradezco mucho por esta conversación. Les deseamos desde aquí toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano y vamos a estar muy pendientes de la jornada de este fin de semana. Muchísimas gracias.